mensaje sencilla, This morning I want to share with you a simple message, pero algo muy poderoso para nuestros but corazones. it's very powerful for our hearts. Hoy yo quiero hablar acerca de un nuevo comienzo, Now I want to talk about a new beginning, una nueva historia, a new story, un nuevo tiempo. a new time. Dice la palabra del Señor The Word of God en el says, versículo 12, verse 12, I'm sorry. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. While he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will, be clean. And immediately the leprosy left him. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muestra al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. And he charged him to tell no one, but go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for reproof to them. But Father, thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra. thank you for your word. Y te pedimos en esta mañana, Dios, And we ask, habla a nuestros corazones. speak to our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amén, hermanos. Bendecidos hoy, Blessed today, triunfantes, victoriosos. triumphant, victorious. Esta historia que leemos So this story that we're reading, se encuentra en todos los evangelios de la Biblia. you'll find them in every gospel. Es la historia de un hombre And this is a story of a man que estaba viviendo en el corredor de la muerte. that was living in the corridor of death. Una persona que un día Person that one day se despertó woke up y vio que había una mancha en su piel, and noticed there was a rash on his skin. y como un principio, una regla de las leyes de Moisés, And as a principle law of Moses, este hombre se fue delante del sacerdote. he went before the priest. Y como un doctor, un médico, un doctor, And as a doctor, cuando or nosotros no nos sentíamos bien, when we don't feel well, vamos al doctor para exámenes. we go to the doctor for tests. Y lo que pasó fue que este hombre se fue al sacerdote. And what happened is that this man went to the priest. Fue examinado por este sacerdote. He was examined by the priest. Y la Biblia dice que él fue declarado, fue encontrado en él la lepra. And the Bible says that what's found on him was leprosy. Cuando leemos el libro de Levíticos, So when we read the book of Leviticus, vamos a encontrar ahí una situación muy interesante. we'll find there a very interesting situation. Porque la lepra en este tiempo de Jesús, Because leprosy in the time of Jesus, en aquellos tiempos, in those times, era una enfermedad, sigue siendo muy poderosa, was a very strong illness, algo que toda la gente temía, something that people would get. y era una enfermedad terrible de muerte, de destrucción. And it was a horrible illness of death, destruction. Y una persona
que contraía o tenía la lepra, someone that contracted leprosy or had it esta persona tenía toda su vida cambiada. would have their lives completely changed. Todo en la vida de una persona Everything in their life que era encontrada con la lepra, that was who was found with leprosy, todo cambiaba. their whole life would change. Todo cambiaba. Everything would change. El sacerdote cuando declaraba que esta persona And the priest, when he declared that this person tenía la lepra, would have leprosy, esta persona no salía de ahí con una hoja, con algunas medicinas para tomar y mejorar. that person would not leave with a piece of paper with prescriptions to take. No, esta persona salía de ahí This person would leave, y tenía que ir a un lugar aislado de la sociedad. but then he would have to be isolated from society. Tenía que estar lejos de todos aquellos a quien esta persona conocía. That person would have to be away from everyone he knew. Tenía que salir de su casa, That person would have to leave their home, dejar su familia, leave their family, dejar su esposo o su esposa, leave their spouse, dejar sus hijos, leave their children, dejar el barrio de donde vivía, leave the neighborhood where dejar they la would ciudad a live, donde vivía live the city where they live, y ir a este encampamento de otros leprosos. and they would have to go to this camp where other people with leprosy lived. Esta era la realidad. And that was the reality. Una persona que se fue delante del sacerdote Someone who would go before the priest para saber lo que estaba pasando con esta persona, to know what was wrong with them, ahora tiene toda su vida cambiada. now has their whole life changed. En este momento, esta persona entraba en este corredor de la muerte And so this person now enters the corridor of death y tendría que esperar hasta que la muerte llegara and would just have to wait till death arrives. o un milagro que nunca hubiera pasado antes pasara por primera Or vez. just wait for a miracle that has never happened before to happen. Imaginas tú la desesperación, Can you imagine the angst? tener una vida muy sencilla, To have a simple life, pero completa. complete. Tendría su trabajo, They had their job, tendría su they familia, had their family, tendría su hogar, they had their home, tendría sus amigos, they had their friends, tendría sus they vecinos, had their neighbors, tenía una historia, they had a story, tenía una vida, a life. pero ahora tiene que dejar todo, And now they would have to leave tiene que everything. dejar todo They would have to leave everything para ir vivir en este lugar to go live in this place a donde muchas otras personas where many other people estaban esperando Were a la waiting. muerte. for their death. Se juntaban ahí, They would just gather vivían ahí and live there, esperando la muerte. waiting for death. Y cuando leemos esta historia, And when we read this story, vemos que la Biblia dice we see that the Bible que says este hombre que se acercó a Jesús, that this man that approached Jesus, él estaba lleno, he was filled con la lepra. with leprosy. No era simplemente una parte de su cuerpo que tenía la lepra, It wasn't just part of his body, pero todo su cuerpo estaba but he was lleno completely covered con la lepra. with leprosy. Entonces estamos hablando aquí So we're talking de una about here persona que ya estaba sufriendo con esta enfermedad about a person who was already suffering muchos with this años. illness for many years. por mucho tiempo en su historia. For many years in his life. Imaginas que ahora este hombre tuvo que salir de su hogar, So can you imagine this man went out of his dejar place, sus relaciones más preciosas para atrás, went out of his home and left all of his precious, dejar a su esposa, his family, dejar a sus hijos y his hijas, children. ni siquiera pudiera participar del cumpleaños de sus hijos, He was not able to even be at his children's birthday mirándoles por las ventanas. or watch them through the windows. No podría estar ahí acerca de nadie. He couldn't be near anyone.
porque él era un leproso, because he had leprosy. una persona inmunda, He was a person in, I don't know the word. Unclean. ¿no leyó el verso? Era considerado sucio He was considered y unclean. también contagioso. Contagious. Contagioso, Contagioso. ok, contagioso. Había temor, There was fear porque la Biblia dice because the word says, que esta persona que tenía la lepra because he says this person that had leprosy tendría que dejar su familia, would have to leave his dejar family, todo su historia, go away from vivir his en past, este campamento con otros leprosos, and live in this camp with other. utilizar una ropa especial They would have to use a special clothing que toda la gente podría mirar that everyone could y see saber, esta persona and know that this tiene la person lepra. has leprosy. Y si por alguna razón And if for some reason esta persona que vivía en este lugar, este leproso, this person with leprosy, por alguna razón tendría que salir del campamento, for some reason would have to leave the camp, tendría que salir gritando estas palabras. they would have to leave yelling, Inmundo, inmundo, unclean, unclean. para que toda la gente pudiera saber que él tenía la lepra. They would have to cry out unclean so that others would know that he had leprosy. Para que la gente podría ir por otro camino So that people would go out of their y no way se contaminar con and él. would not be Contaminado they would not be contaminated por esta persona. by this person. Imaginas el temor de la gente, So imagine the fear of these pero también people. imaginas la vergüenza que este hombre vivía. And also, can you imagine the shame? Hermanos, tú tienes que entender So you got to understand que una persona que tenía la lepra, that someone who had leprosy él era impactado por lo menos en 4 áreas de su vida was personal. impacted at least in 4 ways in their life. En las cuestiones sociales, In the social aspect, no podría estar cerca de nadie, they could not be near other people. tendría que alejarse de todo lo que conocía. They had to be away from others. En la cuestión física, In physically, porque la lepra Physical era way. tan poderosa because the illness was so strong que comía partes del cuerpo humano. that it would eat up parts of the Todo human se flesh pudría. and it would rot. Imaginas el olor. And the smell Imaginas la realidad del cuerpo humano. and the reality of the human body. Cuando miramos al espejo, When we look at in encontramos the un mirror, pelo blanco como yo. if we look at the Señor, mirror and see a white hair, ayúdame. we Los say, God help jóvenes, us. cuando tienen un, how do you say, Pimple. pimple, Oh. espinilla, el mundo se acabó. They think, oh, the world's over. When they see Porque a pimple. tenemos nuestra vanidad. Vanidad? Yeah. Vanidad. Vanity. Nuestro orgullo. Our pride. Porque queremos ser siempre, que nos miren bien. Because we always want others, we want to look good. Y esta persona era impactada en su cuerpo. And this person was impacted in his Imaginas appearance, in his body. las emociones de esta persona. So you can imagine the feelings. Imaginas el autoestima de una persona. You can imagine the self-esteem of this Que este person. hombre ahora cuando se miraba en el espejo, When he would look in the mirror, él no tendría partes de su rostro. he didn't have parts of his face. Él no tendría partes de su cuerpo. Didn't have parts of his body. Imagina sus emociones, la tercera parte del impacto. You can imagine the impact in his feelings. Esta persona no tenía ninguna estima, no era He didn't- alto, bajes, ninguna estima. He didn't have any self-esteem. Porque no podría que nadie lo miraba, no podía, ninguna persona lo podía mirarle a él. Because no one could see him.
Porque él tenía un propio impacto emocional. He had there was an emotional Y la impact. cuarta área And the fourth way es que una persona que tendría la lepra is that anyone with leprosy no podría estar not en el santuario de Dios. be in the sanctuary of the Lord. Esta persona era impactada emocionalmente, So this person was impacted emotionally, espiritualmente, spiritually, físicamente physically, y socialmente. and socially. Este es el poder de esta enfermedad So that was the strength of this que illness destruía una persona, that would destroy a person, que alejaba esta persona de toda la sociedad, that would isolate this person from que sacaba all de of esta society, persona las cosas más preciosas que ella tendría. and would take away all of the precious things of this Encontramos person. en la Biblia And so we find in the Bible la lepra también leprosy also. como juicio de la parte de Dios. We find it as judgment from God. Una vez el siervo del profeta Eliseo, One of the prophets of su siervo, his servant, un día mintió he lied. y el Señor derramó su juicio sobre este hombre. And the Lord placed his judgment over this servant Lo llenó con la lepra. and covered him with leprosy. Encontramos también a Miriam, la hermana de Moisés. And Midian, the sister of Moses, Cuando un día hubo una pelea entre la familia, when there was an argument between the el family, Señor la tocó con la lepra como juicio de la parte de Dios. the leprosy came over her body as a judgment from God. Pero después el Señor la restauró y la sanó. Later, God restored her and healed her. Pero lo que quiero decirles en esta But mañana what I want to tell you this es que morning, cuando miramos that when we look a esta historia, at this story, encontramos este hombre en este momento we find this man cerca de la muerte. this moment near death. Pero dice la palabra que un día But the Bible says that one day, este hombre escuchando o tenía conocimiento de que Jesús estaba en la ciudad, we find that this man heard that Jesus was in the city, él dejó todo el temor para atrás. and he left all fear Porque él sabía que la última esperanza que él tendría en la vida because he knew that the last hope he had for his era life este Jesús. was this Jesus. Por años él sufría. For many years Por he años él suffered. hubiera perdido todas las cosas. For many years he lost Pero ahora everything. hay una esperanza. But now there's Hay hope. un Jesús There is a que Jesus está caminando por esta ciudad, who's walking by the obrando city, milagros, who's doing obrando miracles, maravillas, who's working demostrando su wonders, poder a las naciones. showing his power in the Y nation. entonces este hombre no se importa con su propia historia. So he doesn't care about Él his past. sale de este campamento de los leprosos. He knows about this camp Y with cuando lepers. él llega a este lugar donde Jesús está, So when he arrives to this place where Jesus is at, algunos dicen que esta historia se pasa después que Jesús predica el sermón del monte. many say that this happened after Jesus spoke. No sabemos exactamente We don't know exactly si este hombre estaba en el monte, if this man was at the mount, on the mount, pero la Biblia nos muestra but the Bible que shows había una us multitud alrededor de Jesús. that there was a multitude of people around Jesus. Y entiendas esto, hermano. And I just want you to Una understand this, persona que tenía la lepra, that someone with leprosy, todas las otras personas all the other people tendrían el derecho de apedrearle a estas had personas the right to throw rocks at this person, y matarles. to stone this person and kill them. Este hombre So this man sabía que la única esperanza era Jesús. knew that the only hope Entonces él was Jesus. sale de este campamento, So he goes out of this no se importa camp. con las personas, and he doesn't care about the people. él no se importa con el miedo que él tiene que enfrentar, He doesn't care about the fear that he's facing. pero él sabe que solamente Jesús But what he does puede know cambiar su is that historia. only Jesus Y could cuando él change llega his story. delante de Jesucristo, And when he goes before Jesus, la Biblia nos dice que este hombre se puso delante de él, the Bible tells us that he came cayó delante de before Jesús, Jesus,
puso and su fell before rostro Jesus, delante de él. placed his face Y in hermanos, front of him, él se expone delante de and Cristo. he exposed himself before Señor, Jesus. esta es mi realidad. And he said, Jesus, this is my Señor, reality. este es quien soy yo. This is who I am. Este es mi cuerpo. This is my Estoy body. lleno de la lepra. I'm covered in Pero, leprosy. But Pero si quieres, if you si will, tú solamente quieres, if you tú will, puedes limpiarme en este momento. you could clean me. Hermanos, la Biblia dice The Bible says, que Jesucristo, and Jesus said, extendiendo sus manos, stretching out his hand, extendiendo sus manos, stretched out his hand toca a este and hombre. touched him. El primer milagro, The first el miracle, primer milagro the first miracle empezó cuando Dios began le when dio a Jesus este hombre la atención. gave him his attention. La segunda cosa que pasa, The second thing that el happened, Señor tócale a esta persona. Jesus touched this man. ¿Por cuántos años For how many years este hombre hubiera sufrido has this man been suffering sin poder saludar a alguien, without greeting somebody, sin poder dar un abrazo a alguien, without hugging somebody, sin poder tocar o ser tocado por without alguien? being, without touching or being El touched? Señor restaura a anybody. este hombre The Lord restores this man en la área social. in the social area. El Señor lo restaura ahí. The Lord restores him. Él toca a este He hombre touches this y man declara una palabra muy poderosa. and declares this powerful Yo phrase. quiero, I yo will. quiero que tú seas I will. limpio. Yo quiero I que tú seas limpio want you en to este be clean in momento. this moment. Y dice la palabra, And the word says, en aquel momento la lepra lo dejó. and immediately the leprosy left him. Él fue sanado. He Él was fue clean. restaurado He was healed por el and restored poder by the de power Cristo Jesús. of Jesus Christ. Ese es el Dios a quien servimos. This is the Lord that we serve. Un Dios que restaura A Lord, the God that las restores peores condiciones de la humanidad. in the worst conditions of humanity. Ahora, Now, yo quiero que tú y yo pongamos atención a esto. I want us to pay attention to this. La lepra Leprosy era una enfermedad was an illness, y aunque sigue existiendo hoy, and even though it exists today, la lepra también leprosy also es un símbolo is a symbol del pecado. of sin. Yo no estoy a decir acerca de la lepra como enfermedad. I'm not talking about leprosy as an illness. Yo estoy hablando acerca de una simbología en la Biblia. I'm talking about the symbolism of it in the Bible. Porque la lepra Because leprosy nos muestra cuál es el poder del pecado. shows us the power of it in the Bible, El poder del pecado of the power of sin, y el impacto del pecado en la vida de una persona. and the impact in the life of a person. Una persona que vive en pecado, Someone who lives in sin él tiene en su vida un impacto en 4 áreas de su vida. has an impact in 4 ways in their life. Lo mismo, Same. un impacto físico, Physically, un impacto social, an impact un socially, impacto espiritual an impact y un spiritually, impacto emocional. an impact emotionally. Hermanos, la Biblia dice la primera cosa The Bible says que el pecado that the first thing in the Bible, nos separa de Dios. the sin separates us El from God. pecado Sin separates us de la presencia de Dios. from the presence of God. Cuando una persona comete un pecado When a person o vive bajo el poder del pecado, lives under sin, no importa a dónde estés, doesn't matter where they are, en la iglesia in church o afuera de la iglesia, or outside of church, estás lejos de la intimidad y la comunión con la presencia you del are Señor. away apart from the communion, the presence of God. La Biblia dice And the Bible says que nuestras iniquidades, nuestros errores, our iniquities, our mistakes,
han hecho separación entre vosotros have y vuestro separated Dios. us from God. Ese es el primer impacto de una vida de pecado. That is the first impact of a life. of Una God. persona que vive bajo el poder de la mentira, el Someone- pecado de la mentira, Who lives under the power of sin and de la lies, traición, de la pornografía under pornography, y muchas otras and cosas. so many other things. No importa No, la no manera matter que vivas, how you live, dice la palabra que nuestros pecados the Bible says that our han hecho sins separación entre nosotros y la santidad de Dios. creates a separation Es from us and the imposible holiness of God. It is Vivirmos impossible sin pecado to live in y sin vivirmos en comunión y intimidad con el Señor. and to live in communion Porque aquellos que with the son Lord. hijos de Dios because those are children of God, son separados por el Señor are, y viven en santidad. are separated and live Buscan la santidad. in holiness with God. Caminan en santidad con el Seek Señor. holiness and walk in holiness. Hermanos, esto no significa que no pecamos, It doesn't mean that we don't sin, pero no significa que vivimos bajo el poder y el control. but it means del that we pecado. don't live under the power and control of sin. Y el pecado, And sin, así como la lepra, just like que leprosy, impedía que una persona entrara en el santuario de Dios, would hinder someone to enter el pecado the nos presence of God. aleja, nos separa de la presencia de Dios. The sin separates us from Hay the muchas presence of God. personas There's so many people que están viviendo bajo el control del pecado. who are living under the control of sin. Y el impacto del pecado en sus vidas And the emocionales. Impact of sin in your life Hay emotionally. mucha gente que está viviendo una vida doble. There's many people who are living a double life. Tiene su historia, You have your story, tiene su familia, you have your tiene family, su negocio, you have your business, tiene de todo. you have everything. Pero por detrás de toda esta historia But behind all of this, hay una otra vida. there's another life. Hay una vida doble. There's a double Una vida life de mentiras, A life of de lies. engaño of deceit, y una vida de pecado. a life of sin. Hay gente que está viviendo una vida escondiendo las cosas. There's those that are living a life hiding those Yo me things. recuerdo una vez And I remember que trabajaba en una compañía muy grande where I worked for a big company y yo tenía un jefe and I had a boss, y este hombre, él trabajaba en la compañía, and this man worked for this company, pero él vivía como que 2 horas de la ciudad. but he lived 2 hours from the Entonces él city. rentaba en esta ciudad una casa So he rented in this city a y house, tendría una casa con su familia 2 horas de a donde trabajábamos. and he had a house 2 hours away from the city with his family. Y en esta casa que él rentaba en la ciudad, And in this house that he rented in the él city, tendría una otra familia. he would have another family. Entonces él tendría una familia aquí So he had one y family una here, familia allá. one family over there. Y yo me recuerdo que cuando hablábamos, And I remember when we would talk, él nos hablaba de la manera que él vivía. he would tell us in the manner that he lived. Este día a este día yo vivo aquí This day and that day I live y here. estos otros días yo vivo allá. And these other days I live over there. Esta esposa nunca vino visitarme aquí a donde yo trabajo. This wife has never visited No me sabes lo que yo hago en la where I vida, work, and so she doesn't pero know. yo soy siempre presente en las dos casas, decía él. Él era siempre presente en las dos But he was casas, present in both homes. pero vivía una vida doble. But he was living a double life. Pero siempre But always manteniendo el control de los pasos de sus esposas. control the ways of his wife. Una vez yo estaba en el barbershop, One day I was at the barbershop, barbería peluquería, or y barbería. barbería. Y un gran amigo mío estaba And- cortando mis cabellos And a friend was cutting my hair, y él me dijo, Marcelo, and he said, Marcelo, ¿qué te parece o qué piensas tú acerca de esto? Yo tengo mi esposa, and he said, what do you think about this? I have my wife, pero también yo estoy saliendo con esta otra mujer y es una mujer hermosa. but y I'm decía also todas las going cosas. out with this other lady.
¿Piensas tú que estoy haciendo algo, cometiendo un error o no? Do you think I'm doing something wrong? Y yo le pregunté, ¿qué te parece? And I asked, what do you think? Porque mi opinión no importa. Because my opinion doesn't matter. Importa lo que tú estás pensando. What matters is what you're thinking. Porque por la razón que estás me preguntando esto, Because the reason that you're asking me this es porque aún lo haces no tiene paz. is because you don't have peace. Y déjame describir su vida. So let me describe your life. Entonces yo pensé a decir, So then I thought of saying, tú tienes una esposa, you have a wife, tienes un hijo, you have a son. ¿cuál es el futuro de su familia? What is the future of Tú your vas a family? destruir todo You're going to destroy everything simplemente por causa de una aventura. simply for an adventure. Pero el problema también es que tú no tienes paz en su mente. And so the problem is also that you don't have peace in Yo your creo mind. que tú no duermes bien I don't think you sleep well porque tú tienes tu esposa because you have your wife y tú tienes esta otra mujer and you have this other lady y ellas viven en la misma ciudad. and you live in the same city. Y usted está siempre pensando si algún día se van a encontrar o no. So you're thinking if one day you're going to encounter. Y él me decía, yo tengo un tracking system And he said, I have a tracking system y sé dónde está mi esposa, está esta otra mujer. and I know where they're at. Y le dijo, mi hermano, And I said, brother, si quieres ser un hombre de verdad, if you want to be a true man, no es teniendo una, dos, tres o cuatro. it's not about having one or two. Es siendo el mejor esposo para tu esposa. It's about being the best man Lucha por tu for your wife. matrimonio, restaura tu matrimonio. Fight for your marriage, fight for your Y tenga paz. and restore your marriage and have peace. Y fue algo así que fue la conversación. So the conversation went Un something mes like después that. regresé ahí And a month later I came back y él me había dicho que hubiera rompido con esta otra mujer and he told me he broke up with this y other ahora lady estaba dedicando a su esposa. and he was dedicating his life to his wife. Hermanos, muchas veces pensamos So many times we think que una mentira tan pequeña that a simple lie es simplemente una mentira. is just a lie. Pero hay mucha gente que está construyendo una nueva vida But there are people who are building a life alrededor de su propia vida around their life porque un día habló una mentira because there is a lie y ahora tiene que sostener esta mentira. and now they have to sustain this Y ahora lie. está controlado por esta And now mentira. they're being controlled Y by de la this misma lie. manera And in the same way, como este leproso, the way that this cuando esta persona se pone a mirar al espejo, the same way that this man with leprosy ya no looks se at himself in the reconoce mirror, más. doesn't recognize Ya no se himself. reconoces más. He can no longer Porque recognize delante de himself los amigos y de los familiares eres una persona. because around family and Pero friends por you're causa one del person, pecado y bajo el poder del pecado, but because of sin and by tiene the que crear power of esta sin, otra vida en paralelo they have to create this other life para que pueda parallel vivir a su propia manera. so that he can live his own way. Pero lo peor But worse es que no puede, así como el leproso, is that just like the man with leprosy, decir a los demás, soy inmundo, soy inmundo. he can't say, I'm unclean. Tú no puedes salir a la internet en su Instagram o Facebook y decir, tengo otra, hago esto, soy un mentiroso. You can't go on Instagram or Facebook and say, oh, I'm in a relationship with someone else. Y estás aquí ahora, And now you're here, así como el leproso, just like the man with leprosy, perdiendo todas las cosas en la vida, losing everything in your life, viviendo con este olor en Living escondido, with this hidden smell, con miedo de vivir una vida de verdad, with fear of living a true life bajo el poder del pecado, under the power of sin, apartado de la presencia de Dios. apart from the presence of God. Y estás viviendo de esta manera. And you're living this way, Sigues pensando, and you're thinking, sigues temiendo, and you're sigues fearing, dudando. and you're doubting. Si descubren mi realidad, If they find out my truth, vives en este corredor de la muerte. you're You're in death row, in death row, así como el leproso.
Pero yo te tengo una noticia importante y maravillosa esta mañana. But I have an important news for you. De la misma manera que este hombre, In the same way that this man que sabía que el fin de su vida iba a llegar a cualquier momento, knew that the end of his life would come anytime, cuando él escuchó acerca de Jesús, when he heard about Jesus, él salió de este lugar escondido donde estaba. he came out of this place where he was Él hiding. entró en medio de una ciudad llena de gente. He came out of this place. No se importó con los peligros. He didn't care No about se the importó con el hecho de que podían matarlo, dangers apedrearlo. where he could have been stoned to Pero death. él sabía, But he came out él reconocía and he recognized que la única esperanza that the only hope era Jesucristo. was Jesus. Era Jesucristo. Was Jesus. Entonces en aquel momento él se pone delante de Jesús. So in that moment, he came before Jesus. Y él nos dijo así: Señor, ¿puedo hablar algo a ti en separado? And he didn't ask, ¿Puedo hablar contigo en privado? can I talk to you in private? Sabes, Dios, yo tengo una manchita aquí en mi mano. Look, Lord, I have this rash on my La Biblia skin. nos muestra que él se puso delante de Jesús. The Bible tells us that he came Él before Jesus expuso su realidad and delante de Dios. exposed his Y dice: reality si in front tú of Jesus. quieres, And he said, si tú if you quieres, will, si tú quieres, if you will, puedes limpiar mi vida en would este you momento. clean Y my hermanos, life in aquí this moment? encontramos la mayor mensaje del Evangelio de Jesucristo. And in this moment, we find the greatest message. Cuando este hombre llega delante de Jesús, That when this man comes before y él dice: Jesus. Señor, tú puedes limpiarme. and asks him, would Si you clean me? solamente tú quieres, tú puedes limpiarme. Lord, if you will, can you make me clean? Y el Señor declaró: yo quiero. And Jesus said, Yo quiero que tú I seas will. limpio. Yo quiero que tú seas I limpio. want you to be clean. Yo quiero que tú seas limpio en esta I want you mañana, to be clean en this este morning. día. Yo This day. quiero, ese es el deseo de This Dios. is the desire of Encontramos God. en esta frase We find el in this evangelio phrase de amor de Dios. where we Aquel found his que al love. mundo amó, entregó a su propio hijo en la He cruz who died on the cross para que todo aquel que cree en él so that everyone who believes sea in him limpio de todo el pecado, would be clean of all sea sin, limpio de todo el pecado Would be clean of y all sea sin. restaurado would be para restored vivir una nueva vida to en live Cristo a new life Jesús. in Jesus Christ. Entonces cuando él llega delante de Jesús, So when he goes before Jesus Señor, si tú quieres, and he says, si tú if you quieres, will, el Señor declara: yo quiero. and he says, I Yo will. quiero, I quiero will. que tú seas libre, I want you que to tú be seas free, limpio, que to tú be tengas clean, una nueva vida have a new y un life futuro and a lleno de future paz filled y with peace esperanza. and hope. Yo quiero verte a ti restaurado con su familia, I want to see you be con restored todo lo que with your tiene, family, que tu hogar sea everything bendecido, that you have, that que your tú no home tengas would be más blessed, vergüenza de la vida, that you que would no not be tengas más ashamed temor of de life, las cosas, que that you puedas would not be vivir con afraid cabeza levantada of como un things, vencedor en that Cristo you, would be Jesús. that you would live victorious in the name of Jesus. Yo quiero, He says, dice I el want. Señor. Esa es la palabra del This is Señor. the word of God. El deseo de Dios This is the para will of God cada uno de nosotros en este momento. for each and every one of us. Yo quiero pedirles en este And momento I want to ask que cierre tus ojos, por that you favor. close your eyes. Y yo quiero orar contigo en este Now I momento. want to pray with you. La Biblia nos declara The Bible declares que aquel que confiesa sus pecados a Dios that those that confess their sins to y deja the de Lord. practicar, deja de hacerlos otra vez, and deja de hacerlos, will and alcanza misericordia de Dios. will reach the mercy of God. Mi hermano, ese es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. En That's the message of Jesus. Él es el Dios que limpia, He is the God who cleans, perdona forgives, y restaura and restores
los grandes errores y pecados de nuestra vida. the great sins and Porque el mistakes of our deseo de lives. Dios para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, Because the will of God for our lives es que seamos limpios is that we would be clean y podremos vivir and that we could live en victoria in victory sobre el poder del pecado, over the power of sin sin tener que escondernos, without having to hide, sin tener que vivir una vida doble, without having to live a double life, sin tener que vivir una vida bajo el poder del pecado, without having to live a life under the power of sin, pero vivimos una vida de but to victoria live a life in victory. por aquel Dios que nos amó For the God that loved us y entregó su vida and gave his life por medio de su Hijo Jesús through his son en la Jesus cruz del Calvario. on the cross. Hermanos, en esta mañana yo quiero pedirle a todos que cierren sus ojos, por favor. I would like everyone to close their Y eyes. yo quiero orar contigo esta Now I mañana. want to pray with you this morning. Esta mañana yo te quiero invitar This morning I want to invite you a ponerte delante de Dios. to come before the Lord. Si este mensaje ha hablado a tu corazón If this message spoke to your heart, y esta es la realidad de tu vida, and this is the reality of your life, esta es la oportunidad de this tu alma en este is momento, the opportunity for you. que el Señor te limpie, The Lord had, que el Señor te toque, te limpie en esta mañana. that the Lord will touch you and clean you this morning. Pero así como aquel leproso, But just how that man with leprosy, enfrentando todas las situaciones, confronting all situations, él no se avergonzó de llegar delante de Jesús he made sure to go before Jesus y decir, Señor, and say, Lord, este es quien soy, this is who I am. este es quien soy, This is who I am, sin reservas, without reserves, sin ocultar algo, without hiding, sin dejar algo para atrás, without leaving anything behind, pero decir, Señor, saying, Lord, estos son mis errores, these are my mistakes, estos son mis pecados, these are my sins, este es quien yo me he convertido ahora, this is who I've become. perdóname, Forgive me, límpiame, clean me, lávame con tu sangre preciosa wash me with your precious blood, y restáurame, and restore y restáurame. me. Yo he perdido tantas cosas en la vida I've lost so many things in life por mis pecados y mis errores, because of my sins, my mistakes. pero tú eres un Dios de vida, But you're a God of life, tú eres un Dios de restauración, you're a God of tú restoration, eres un Dios de liberación, you're a God of tú eres un freedom. Dios que hace nuevas todas las cosas. You're a God that renews all things. Señor, nos ponemos delante de ti. When we come before you, Y pedimos ten misericordia. we ask that you have mercy. Yo quiero pedir a todos que se pongan de pie. I want to ask everyone to be on their feet. Pero quiero pedirles que cierren sus ojos, alcen sus manos. And I want to ask that you close your eyes and lift your hands. Y habla con el Señor. And that you speak to the Lord. Habla con el Señor. Speak to God. Pequeñas cosas Minor things han destruido historias. have destroyed stories. Y quizás esta sea tu realidad de este día. Perhaps may be your story. Arrepiéntete, dice el Señor, And the Lord says, repent, porque Él te quiere restaurar. because He Padre wants to Santo. restore you. Lord, Gracias por tu palabra. thank you for your word. En esta mañana estamos aquí, Dios, This morning we're here delante de ti, before you, creyendo en tu poder. believing in your power. Nos humillamos delante de ti, Señor. We humble before you. Te pedimos perdón. We ask you for forgiveness. Señor, hay
personas que están pasando por situaciones There are people who are going through situations que han traído derrota en sus vidas that have brought defeat in their por el lives poder del pecado. by the power of sin. En este momento, Dios, In this moment, escucha la oración de cada uno, listen to every prayer, lo que ponen y presentan delante de ti. what they're placing